la clasificación de alimentos. ¿Sí? La clasificación de alimentos por su composición. La clasificación de alimentos por su composición tenemos los siguientes. Tenemos el alimento adulterado, tenemos el alimento pues falsificado y tenemos el alimento pues alterado y alimento contaminado. El alimento adulterado es el que ha sido privado parcial o totalmente de los componentes característicos del original, sustituyéndolos o no por otros inertes o extraños. ¿No? Por ejemplo, se le ha adicionado agua a otro producto de relleno, ¿no? Entonces, ese puede ser un ejemplo claro de alimento adulterado, ¿no? Es decir, digamos, yo también hago cerveza y le voy a adicionar pues alcohol etílico, ¿no? Entonces, no, yo ya estoy ahí, en ese caso yo también ya estaría adulterando un alimento, pues, ¿no? Y por ende sería pues alimento adulterado. Luego tenemos el alimento falsificado, dice, es es el que presenta pues la apariencia y caracteres generales de un alimento original protegido por marca y se denomina con este sin serlo. Ya está. Este alimento falsificado nosotros lo podemos ver más pues en Navidad, ¿no? En Navidad hay diferentes tipos de panetón, hay marcas reconocidas, pero realmente no son las marcas originales, sino pues son pura copia, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de alimento falsificado, ¿sí? Tenemos también alimentos alterados, dice. Es aquel que ha sufrido averías, deterioros, envejecimientos, modificaciones en su composición por acción de la humedad, temperatura, aire, radiación. ¿Sí? En ejemplo pues de alimentos alterados podríamos tener pues un enlatado, dice acá, ¿no? Ese enlatado que ya lo tengo, de repente tengo ya 2 años, 1 año y medio, y dependiendo también de las condiciones donde ha sido guardado, si yo lo he guardado en humedad, esta lata pues va a comenzar a oxidarse, ¿no? Y por ende pues una vez oxidado esta lata, va a generar pues va a generar alimentos pues eh, que ese alimento que esté enlatado se va a descomponer, es decir, va a estar pues alterado, ¿no? Entonces a eso también se llama pues alimentos alterados, ¿no? Aquel alimento que ya puede cambiar su composición dependiendo de muchos factores que lo rodean. Luego tenemos el alimento contaminado, es el que contiene pues contaminantes físicos, químicos y microbiológicos que afecta su estado original. Ejemplo, dice, ¿no? Ejemplo, que tenga un ratón en el interior de una gaseosa, ¿no? Entonces ahí tenemos también claro ejemplo pues de un contaminante físico, ¿cierto? Entonces en contaminantes físicos puede ser también piedras, puede ser pajitas, desechos orgánicos, ¿no? Y en contaminantes químicos puede ser detergentes, algún aditivo pues no permitido, y microbiológicos podría ser los mohos, hongos y levaduras, ¿no? Es decir, más que todo toda la gama de microorganismos que puedan afectar pues al alimento. Luego, acá también tenemos el concepto pues definición de contaminante, ¿sí? Contaminante, dice, es cualquier sustancia o microorganismo indeseable que se encuentra presente en el alimento. Es decir, si en un alimento pues yo encuentro un cabello, ¿no? Entonces yo voy a decir, ese está contaminando, ese cabello está contaminando el alimento, ¿no? Entonces a ese se le conoce como contaminante, ¿no? Puede ser cualquier sustancia, ya sea físico, químico o biológico. Sí, en lo que son pues contaminantes físicos tendremos pues puede ser madera, piedra, vidrio, metales, cabellos, uñas, ¿no?
En contaminante químico tenemos plaguicidas, detergentes, colorantes, aditivos no autorizados. Y en contaminantes biológicos, bacterias, virus, hongos, levaduras y parásitos, ¿no? Todo la gama de microorganismos, ¿no? Luego dice, ¿qué se necesita las bacterias y hongos pues para crecer y reproducirse? ¿Qué necesita, no? Al igual pues que el ser humano necesita pues también alimentos para vivir, también los microorganismos también necesitan pues alimentos o alimentos nutritivos para poder desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces tenemos pues los microorganismos también necesitan nutrientes. ¿Y cuáles son sus nutrientes de los microorganismos? La carne, los mariscos, la leche y derivados y otros, ¿no? En lo que respecta a la humedad, pues también la humedad tiene mucho que ver con el deterioro pues y con el desarrollo de un alimento, ¿no? Es decir, que de un alimento pues ya que se contamina, ¿no? Biológicamente en este caso. Digamos que yo tengo un pan, ¿no? Está húmedo y lo voy a guardar en una esquina de mi casa, ¿no? En una bolsita, y lo voy a dejar. Después de una semana voy a acercarme, ¿sí? Y voy a ver pues que ese pan se va a honguear, ¿no? Va a tener mohos, hongos y levaduras. Entonces es también la humedad tiene mucho que ver pues también en el desarrollo de los microorganismos, ya que si es un alimento seco, ¿no? Entonces también ese alimento se va a mantener pues sin microorganismo, ¿no? Porque el microorganismo se desarrolla pues en un porcentaje de humedad adecuado, ¿no? Luego tenemos el tiempo. Un solo microbio en condiciones ideales es capaz de formar una colonia microbiana de 281.000 millones en solo 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que un microorganismo se puede desarrollar en 24 horas, se puede reproducir, es decir, puede llegar a 281.000 millones en solo poco tiempo, ¿no? Luego tenemos el factor de extrema importancia que debe ser, ¿no? Es decir, esos factores que se han mencionado son los factores. Luego tenemos la contaminación. Puede ocurrir en cualquier etapa de los procesos que sufren los alimentos, ¿sí? Ya sea pues la contaminación no solamente se da pues cuando el alimento está terminado, sino también pues puede ser desde el cultivo, ¿no? Si yo recojo pues fruta, ¿sí? De repente esa fruta está pues está con microorganismos, ¿no? O está en malas condiciones. Ahí ya también puede ocurrir pues la contaminación puede ocurrir ahí, ¿no? También en el transporte depende del manipuleo y la distribución, ¿no? También de acuerdo a eso pues va a tener la contaminación. También el almacenamiento, ¿sí? Las condiciones de humedad, temperatura va a repercutir pues en lo que es el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento es pues pieza clave también en lo que y también la probabilidad de que un alimento se contamine, la elaboración o transformación o la planta de procesado, también la conservación, la venta, consumo, almacenamiento domiciliario, ¿sí? En otras palabras, en todos la contaminación puede provocarse o puede verse en todos estos aspectos que se han mencionado, pero no solamente pues en un alimento. La contaminación de los alimentos, ¿sí? Sucede con mayor frecuencia dice, ¿no? Es decir, un alimento se contamina cuando nosotros pues el alimento va a estar en temperatura pues ambientales, ¿no? También cuando tiene una refrigeración insuficiente, es decir, si un alimento yo lo voy a refrigerar pues a una temperatura por encima de los 20 grados, ¿no? De hachazo pues que este alimento refrigerado a esa temperatura se va a dañar, ¿cierto? También cuando la refrigeración no es tan buena, ¿no? Es lo que dice ahí. Interrupción de la cadena en frío.
La interrupción de la cadena de frío significa cuando, digamos, yo un alimento pues lo almaceno en una refrigeradora, ¿no? Pero yo cuando lo saco ese alimento que estaba antes en el frío, ahora lo llevo a una temperatura de ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? A eso se dice la interrupción de la cadena de frío, es decir, lo estoy interfiriendo en la cadena de frío, ¿no? Es decir, antes estaba en esa zona fría, lo paso pues a un ambiente pues que hace más calor, ¿no? Y forzándolo, ¿no? A eso se llama interrupción de la cadena de frío. Manipulación incorrecta, es decir, cuando yo un alimento lo voy a manipular pues con manos sucias, ¿no? Como no debe ser, no utilizo guantes, ¿no? Nada. Entonces, ese es cuando un alimento está mal manipulado incorrectamente, ¿no? Malas condiciones higiénicas del local y menajes sucios, ¿no? Es decir, malas condiciones en la cual ese alimento se está almacenando, ¿sí? O locales también que no son muy agradables, más bien son en las cuales el alimento se va pues degradar. Preparación de grandes cantidades de alimentos. La preparación de grandes cantidades de alimentos sin observar los cuidados necesarios, ¿no? Es decir, si se fabrica alimentos pues en gran cantidad, a veces no se toman las medidas adecuadas pues de higiene y otros más, ¿no? O algunos parámetros. Elaborar alimentos con gran antelación a su consumo, es decir, cuando se elabora alimentos, bastante cantidad de alimentos, sobreponiéndose pues al consumidor, es decir, el consumidor no necesita, pero yo ya lo he fabricado, ¿no? Eso también puede provocar algún tipo de contaminación. Cocción insuficiente. La cocción insuficiente sería pues para aquellos alimentos que son pues como productos de panificación. Si yo lo hago una mala cocción, ¿no? También ese alimento posteriormente se pueda contaminar. Alimentos de fuente u orígenes no seguros, ¿sí? Alimentos de fuentes u orígenes no seguros, es decir, cuando no se sabe el alimento de dónde se ha conseguido para poder consumirlo. Luego tenemos pues la famosa contaminación cruzada, ¿no? La contaminación cruzada dice es aquella contaminación que se da por el traslado de microorganismos de una zona sucia a una zona limpia. En el caso pues un ejemplo, ¿no? Yo tengo pues en un plato, voy a colocar pues un trozo de carne cruda, ¿no? Y después esa carne cruda yo lo voy a llevar a otro sitio y en ese mismo plato que estaba pues la carne, ¿no? Yo traigo pues un queso, ¿no? Y lo voy a colocar, y un queso. Entonces yo ese queso lo estoy contaminando pues con los residuos que están pues del producto anterior, vale decir la carne, ¿no? A eso se llama contaminación cruzada. Dice, se corta las carnes crudas, se cocina en una misma tabla sin lavarlas, dice, ¿no? Entonces eso es una contaminación cruzada, ¿no? O sea, hago en el mismo recipiente donde he utilizado otro producto, lo pongo otro. El manipulador se va al baño con un delantal puesto, ¿sí? Es decir, si un trabajador quiere ir al baño, ¿no? Con su mandil y nuevamente regresa pues a la sala de proceso para seguir procesando, entonces el alimento también ahí va a sufrir pues una contaminación cruzada, ¿no? No se da un buen lavado de manos, también si no se lava bien la mano, igual va a agarrar otros alimentos, también se considera como contaminación cruzada. Se utiliza pues utensilios sucios, ¿no? También en esa utilización de utensilios sucios se va a llamar pues una contaminación cruzada. El alimento que se elabora está en malas condiciones, ¿sí? Es decir, yo lo proceso un alimento, pero pues con pésima higiene, alimentos pues
que están mal hechos, mal elaborados, con suciedad, ¿no? Entonces ahí puede ser o se denomina también contaminación acústica. Bueno, muy interesante. También pues en esta parte trataremos de lo que es pues la parte de refrigeración, ¿no? Refrigeración, dice, es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo. En otras palabras, viene a ser pues quitar el calor de un cuerpo, ¿sí? Un ejemplo, yo tengo pues digamos un brócoli, ¿no? Ese brócoli lo he comprado del mercado, está a temperatura ambiente, puede ser unos 18 grados, ¿no? Agarro ese brócoli que está a una temperatura a 18 grados y lo meto en una refrigeradora. ¿Qué es lo que va a pasar en la refrigeradora? ¿No? El calor, la refrigeradora va a absorber el calor pues del brócoli, ¿no? Que estaba a 18, lo va a mantener pues digamos a unos 4 grados. Entonces nosotros diremos pues que bajar la temperatura, ¿no? Hace bajar la temperatura para alargar la vida útil de ese pues vegetal, ¿no? Entonces dice la temperatura en esas condiciones pues es extraer el calor del objeto, dice, ¿no? Considerando reduciendo el nivel térmico, ¿no? Entonces ese es el concepto, o pues es el concepto básico de lo que es refrigeración, ¿cierto? Entonces esa es refrigeración. El frío en la producción, ¿sí? El frío no solo permite la calidad de que los productos elaborados se vea beneficiada, sino además producida se obtiene pues mayores beneficios en la industria a través de la elaboración de productos de mayor calidad entregados al mercado, ubicando en el mercado productos de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el frío, jóvenes, en toda la parte de procesado, en la parte de transformación de un alimento, en este caso pues de productos de panificación, es muy importante, ¿no? Es decir, de poder conservar la materia prima antes de poder pues transformarlo, ¿no? Digamos pues en lo que es panadería, pues yo voy a guardar, lo puedo guardar la masa en la refrigeradora, ¿no? Para yo después pues poder usarlo, ¿no? Los huevos, la leche, ¿no? Y otras materias primas, otros insumos también que se requiere, ¿no? Para la utilización pues del frío, ¿no? Para que se mantenga pues en mejores condiciones óptimas para poder trabajar. Luego tenemos pues las recomendaciones, dice, se recomienda a los proveedores de materias primas e insumos que una vez realizada la entrega no dejen pasar más el tiempo de entrega, ya que ayudará a mantener la calidad de la materia prima e insumos, ¿no? O sea, nos recomienda que todos los proveedores pues que venden materias primas e insumos, que nos proveen, en este caso pues si a nuestra panadería, ¿no? Nos van a proveer de harina, nos van a proveer de huevo, ¿no? Tienen que ser lo más eficiente posible, ¿no? De tal manera que ellos pues también nos vendan productos de buena calidad, ¿no? Si nos venden productos pasados, entonces de repente vencidos, entonces también nuestro producto pues el producto final no va a salir bien, ¿no? Porque va a fallar pues de repente sus características organolépticas no va a ser adecuadas o no va a ser apto para el consumo, ¿no? Es eso. Procedimientos básicos de un lavado de una maquinaria, ¿sí? Es decir, los procedimientos básicos pues para lavar una máquina es simple, ¿no es cierto? Simple, primeramente si yo voy a limpiar una amasadora, ¿sí? Yo voy a utilizar pues agua tibia para que salga pues la cantidad de harina que se esté pues pegada pues en la amasadora. Luego yo voy a utilizar pues algún tipo de detergente alcalino que no sea muy fuerte para poder pasarla pues, ¿no? De todos
toda la parte que ha estado en contacto con el alimento, ¿sí? Luego de eso pues yo eh, voy a utilizar agua tibia para poder pues hacer un enjuagado, ¿no? Bien lo dejo, o también puedo utilizar después un desinfectante para que esté pues en óptimo estado esa maquinaria para su posterior uso, ¿no? Eso es sencillo nomás, ¿no? Para preservar la calidad de algunos insumos es esencial refrigerarla de manera rápida y eficiente, ¿no? Acá también nos da una recomendación pues que el alimento o la materia prima e insumos que yo tengo pues y necesita de refrigeración, yo tengo que hacerlo de manera inmediata, ¿no? Ya que ello me va a permitir que yo tenga un producto de calidad. Luego hablamos de la incapacidad permanente parcial, total o absoluta, ¿no? Es decir, en una empresa, ya sea industrial, alimentaria, ¿no? Puede ocurrir muchos accidentes, ¿sí? Estos imprevistos siempre van a ocurrir, ¿no? La incapacidad permanente total o parcial o absoluta. Tenemos una de ellas, la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, aquella que sin alcanzar el grado total ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% de su rendimiento normal por la dicha profesión. Yo me recuerdo que hace muchos años había una señora, ¿no? Esta señora, yo le vi aparentemente bien, ¿no? Pero esta señora pues comenzaba el trabajo que ella hacía en la planta pues de productos cárnicos era moler la pimienta, ¿no? Ella molía la pimienta en su moledora pues todas las veces, ¿no? Ella era la señora que se encargaba especialmente de hacer ese tipo de molienda, ¿no? Hasta que un día pues comenzó a no poder respirar, ¿no? Entonces le hizo sus chequeos y realmente pues la señora necesitaba una operación, ¿no? Ya que la pimienta le había ocasionado pues algún tipo de enfermedad pues en sus vías respiratorias, ¿no? Entonces, y la señora pues se sentía un poco, claro, hacía su trabajo pero no como debería, ¿no? Entonces este sería un ejemplo claro de incapacidad permanente parcial. Luego tenemos la incapacidad permanente total, ¿sí? Dice la que inhabilita al trabajador para la realización de todas las tareas fundamentales de dicha profesión y que siempre pueda dedicarse a otra cosa distinta, ¿no? En este caso también conozco, ¿no? Había un joven que trabajaba pues arreglando, reparando refrigeradoras, ¿no? Y utilizaba pues la sierra, esa sierra para poder partir el fierro o la hojalata, ¿no? Y una vez este joven de repente tendría muchos problemas, ¿no? ¿Qué sé yo? La cosa que ese joven, ¿no? Se comenzó pues a utilizar esa sierra y se cortó pues el miembro, ¿no? Es decir, se cortó pues la mano, ¿no? Varios dedos, ¿no? Entonces el joven ya nunca más pues podía agarrar bien y se comenzó a dedicar a otro tipo de oficio o trabajo, ¿no? Entonces esa es una incapacidad permanente total, ¿no? Incapacidad permanente o absoluta, dice, ¿no? El otro es total, la que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio, ¿no? Es decir, en este caso sería una persona que pierde de repente todas las extremidades, ¿no? O de repente pues pierde la vista, entonces ya no va a poder trabajar pues en cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo también de este tipo de incapacidad permanente absoluta. Gran invalidez, dice, la situación del trabajador, efecto de incapacidad permanente y que por consecuencia de pérdidas anatómicas o funciones necesita asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, ¿no? Entonces también acá habla de gran invalidez. De repente es un inválido, una persona que ya necesita a alguien que le pueda atender o hacer sus labores, ¿no? Entonces ahí tenemos los tipos de incapacidades. Luego, la importancia de la seguridad en el trabajo. Obviamente, jóvenes, las empresas son responsables de poder pues realizar
o dar pues seguridad al trabajador. Al final y al cabo pues los trabajadores son parte muy importante pues en una empresa, ¿no? Ya que de ellos depende pues el crecimiento de tal, ¿no? O la actividad a la que genera pues recursos y todo lo demás, ¿no? Dice, es uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede acarrear serios problemas para la salud. En este sentido, muchas veces la seguridad no se toma tan en serio como se debería, lo que acarrea serios problemas no solo con los empleados, sino también con los empresarios. Dice. Por este motivo, el gobierno lleva pues cada vez una política más estricta en relación de la seguridad del trabajo. Las estadísticas demuestran que un gran número de inspecciones laborales acaban con sanciones por incumplir las normativas de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Muchas empresas jóvenes, por más que estén pues sometidas a la ley, a veces se descuidan de los trabajadores, no les hacen prevalecer pues sus derechos, ¿no? Y a veces, muchas veces pues les dejan desempleados, es decir, no cumplen pues, ¿no? Cuando ellos exigen, los trabajadores a veces exigen seguridad de un uso de implementos y las empresas a veces no les facilitan, entonces y de ahí pueden provocar un accidente, ¿no? Entonces es muy importante la responsabilidad, ya sea más que todo del empleador, ¿no? Es decir, de una empresa, ¿no? Y brindar toda la seguridad pues posible para el trabajador. ¿Sí? Pero eso es muy importante. Funciones y responsabilidades de los trabajadores. Es importante procurar la participación de los trabajadores en la evaluación de riesgos, dice, ¿no? Ellos conocen los problemas y los pormenores de lo que ocurre cuando realizan sus tareas y actividades, dice que deben procurar su participación en la evaluación, ¿no? Es decir, los trabajadores también son ellos parte responsable, ¿no? Cada trabajador tiene que cuidarse, ¿no? A veces se descuidan por los problemas emocionales, problemas que tienen en sus hogares, en sus vidas. Entonces, en un trabajo pues hay que estar bien concentrados pues al 100%, ¿no? Porque si hay un accidente, pues también va a ser la responsabilidad del trabajador. Los trabajadores y sus representantes tienen el derecho y deber, dice, ¿no? Ser consultados sobre lo dispuesto para organizar la evaluación de riesgos, participar en evaluaciones de riesgos, alertar y supervisar al empresarios, comunicar el cambio que se produzca, recibir información de los riesgos existentes, participar en el proceso de decisión de las medidas de prevención y protección que se van a adoptar, solicitar a la empresa que adopta las medidas oportunas y presentar propuestas para reducir los riesgos o eliminar, colaborar para que el empresario pueda garantizar su entorno de trabajo, recibir formación e instrucciones sobre las medidas que van a adoptar, proteger en lo posible la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? En otras palabras, el trabajador tiene sus derechos y esos derechos por tal razón tiene que ser respetado, ¿no? Y por tanto debe tener un representante para que haga respetar, pues, ¿no? O tener un sindicato que pueda proteger de alguna otra manera los derechos del trabajador. Bueno, eso sería